Muy buenos días nuevamente. Mi nombre es Joaquín Martínez y a continuación tengo el gran placer de presentarles un crack que es de la dirección de Hospeda Latinoamérica de la familia, como es el doctor Eduardo Tomás Alvarado, cardiólogo pediatra de México, quien a continuación en la mañana de este sábado nos va a hablar sobre lo que es el POCUS y las nuevas tecnologías, que es un futuro que ya se está convirtiendo en un presente en la práctica clínica. Doctor Eduardo, un cordial saludo, un gusto tenerlo con nosotros este sábado y bueno, todo suyo el auditorio. Joaquín, muchísimas gracias por la bienvenida, por la invitación. Igualmente, como siempre, agradezco a todo el equipo de USPED que hacen posible tener esto sábado tras sábado de manera ininterrumpida, ¿no? El día de hoy vamos a hablar un poco sobre POCUS y las nuevas tecnologías. Creo que definitivamente en los últimos años hemos tenido una ola de nuevas tecnologías, sobre todo lo que es inteligencia artificial. Y definitivamente me gustaría hablar de las nuevas tecnologías que se pueden aplicar en POCUS, la manera en que está evolucionando, porque definitivamente ha pasado ya mucho tiempo desde aquel 1945, 1948, cuando comenzó a utilizarse por primera vez lo que se denominó en aquel momento el hipersonido, ¿no? No era conocido todavía como ultrasonido, sino que fueron los primeros pasos o las primeras ideas de utilizar esta técnica para definir estructuras en el cuerpo humano. Por ello mismo, también me gustaría proponer o ver al POCUS como una nueva tecnología. Es decir, el día de hoy no solo vamos a hablar sobre todo aquello que ha evolucionado y sobre todo aquello que podemos aplicar al momento de hacer ultrasonido dirigido, sino realmente vamos a hablar de que se trata tan solo de hacer ultrasonido dirigido a la cama del paciente, a la cabecera del paciente, ya una nueva tecnología. Y obviamente para ello entonces necesitamos definir qué es la tecnología, qué nos referimos nosotros con esta palabra que utilizamos a diario en tantos ámbitos, no solo en la salud, sino en el día a día. Pues la tecnología se trata del conjunto de conocimientos, herramientas, métodos y procesos que los seres humanos desarrollan y utilizan para resolver problemas. Es decir, es toda aquella herramienta, todo aquello que día a día nos interesamos por aplicar en un problema que nos aparece. Obviamente nosotros como médicos, como prestadores de servicios, como aquellos que atendemos a los padecimientos de pacientes pediátricos y a veces no solo de pacientes pediátricos, nos encontramos con problemas día a día. Y por lo tanto, para alcanzar esos objetivos, para llegar a satisfacer esas necesidades, muchas veces no tenemos los recursos y es ahí donde nace esta necesidad de aplicar lo que se tiene. Y en ese entonces, como les mencionaba, hablamos de 1960 aproximadamente, es cuando se dice, si yo tengo el ultrasonido, o como les mencionaba años anteriores, el hipersonido, y yo puedo comenzar a ver estructuras en el cuerpo humano, ¿por qué no utilizarlo entonces para, para estudiar o para ayudar a la medicina en otros ámbitos a los que fue creado, podríamos decir así, o a los que fue pensado en un inicio? Así como tenemos a la tecnología, de esta misma definición tenemos los avances tecnológicos, es decir, esos pasos, ese camino que se ha recorrido para en medicina mejorar la capacidad diagnóstica. Es decir, creo que todos nosotros vamos día a día al hospital con el interés de dar un mejor diagnóstico, un mejor tratamiento, un mejor pronóstico a nuestros pacientes. Entonces, todas esas herramientas que nos ayuden a mejorar la capacidad diagnóstica, definitivamente se pueden considerar avances tecnológicos. En ultrasonido vamos a tener dos áreas, digamos, que van a ser las más importantes y van a ser en las que nos vamos a enfocar el día de hoy. La primera de ellas definitivamente va a ser la portabilidad de los dispositivos, la tecnología, los avances, la creación de nuevos dispositivos ha ayudado a que sean más accesibles los equipos.
Y eso es un paso grandísimo. Tan solo el tener la oportunidad ya de contar en cada centro, en cada servicio, o como lo veremos más adelante, incluso cada médico que pueda llegar a tener su propio dispositivo, su propio ecocardiógrafo, su propio ultrasonido portátil. Eso definitivamente ayuda a la aplicación de estas tecnologías o de estos procedimientos. Y como ya les había mencionado, obviamente la integración de la inteligencia artificial. Inteligencia artificial que también pareciera algo que ha venido desde hace 2 o 3 años, que es muy novedoso y que ahora todos estamos hablando porque en nuestros celulares, en el transporte, en el trabajo, en la televisión, en todos lados nos hablan de inteligencia artificial. Sin embargo, también es muy importante decir que vienen casi a la par. Es más o menos también los años 1950, 1960, cuando comienzan a desarrollarse los primeros algoritmos o los primeros programas de inteligencia artificial. Sí, tal vez no con la potencia y con todo lo que ahora tenemos, pero definitivamente ya se pensaba, la teoría ya existía. Entonces, si tomamos estos dos grandes avances, como es el ultrasonido y como es la inteligencia artificial, definitivamente ha llegado el momento en que se han unido, en que es una realidad poderlos utilizar en el día a día en nuestras prácticas. Ya lo mencionaba, el Sí. ultrasonido, Ajá, como hemos exacto. visto en múltiples de las pláticas que aquí precisamente cada Lo hago sábado como una vez tenemos cada 10 en días. ultrasonido, Precisamente por eso entonces me... tenemos la aplicación del POCUS en ventilación mecánica, en reanimación cardiopulmonar, incluso en infectología, como podía ser para el análisis o el estudio de úlceras, de sepsis, de dengue, también para la colocación de accesos vasculares o para realización de punciones, es decir, todos estos procedimientos invasivos. Hemos llegado ya a poder estudiar el pulmón, el corazón, el riñón, el hígado, los músculos, los tejidos blandos. Es decir, cada vez tenemos más órganos, mayores abordajes, mayores protocolos que tan solo con una sola técnica podemos estar aplicando. Y esto ya se considera, como les decía, un avance diagnóstico, un avance tecnológico. Es decir, si volteamos a ver esos años en donde tal vez solo se utilizaba para estructuras del sistema nervioso, craneales, ahora podemos estar teniendo que esto ya realmente abarca muchísimos sistemas, muchísimas utilidades las que podemos nosotros obtener. Y al momento de resumir o de ver en qué lo estamos aplicando, podemos utilizarlo para diagnóstico, podemos utilizarlo para hacer monitoreo, para tomar decisiones, para establecer un pronóstico en nuestros pacientes, una respuesta al tratamiento, es decir, las áreas de aplicación, no solo en cada uno de los sistemas, sino en cada uno de los resultados que deseamos obtener han evolucionado. Si hiciéramos una revisión, tan solo haciéndolo en PubMed, de los últimos 5 años, encontramos, como les decía, cantidades inmensas ya de artículos que ponen al ultrasonido a la cabecera del paciente, al POCUS, en diferentes órganos o sistemas. Tal vez como en este, solo les pongo algunos de los titulares principales, de los que más llaman la atención definitivamente, pero que son utilizados ya en niños y que son utilizados ya en la práctica diaria, ¿no? Como por ejemplo aquí, pues podría ser el ultrasonido gástrico, también alguno de los que tal vez no habíamos platicado. Definitivamente el ultrasonido pulmonar, eh, pero aquí entonces nos dicen ellos, ¿es acaso mejor que una radiografía? Claro, eso ha quedado demostrado definitivamente en muchos estudios en los cuales entonces no solo importa la aplicabilidad, sino que los resultados, sino que tal vez la radiación, sino que tal vez la utilidad del estudio tiene muchísimas más ventajas que todos los métodos o estudios que utilizamos día a día en nuestras unidades de cuidados intensivos. Tal vez para la colocación de catéteres umbilicales, es decir, estamos acostumbrados, hemos difundido y ya realizamos tal vez en nuestras unidades la colocación de accesos vasculares, pero vuelvo a lo mismo, la necesidad, las ganas de progresar y de disminuir las complicaciones y de brindar una mejor atención a nuestros pacientes, nos hacen pensar en, nuevamente, esta herramienta, ¿no podré utilizarla también para realizar esto? Claro que se puede. Y entonces, cada una de las áreas, la neonatología, urgencias, anestesio,
cardiología, terapia intensiva. Cada uno tendrá que irlo haciendo en sus áreas la aplicación de estas tecnologías. Definitivamente ya lo hemos visto, ya lo decíamos en neuro, en nefro, ultrasonido pulmonar, en pacientes críticamente enfermos, en pacientes estables también, cómo no, para hacer el seguimiento o para ver la respuesta al tratamiento de algún paciente hospitalizado. Y por qué no incluso ahora pensar en pacientes que como nosotros clínicos vemos en consulta externa, llegar a ese punto en el que puedas tener tu ultrasonido en el consultorio y realizar para ver alguna medición en ese momento que sea de interés pronóstico para el paciente. Y definitivamente para el diagnóstico de cosas que tal vez nunca nos imaginamos o que pasaron desapercibidas durante mucho tiempo, como en este caso les pongo solamente el de las fracturas, ¿no? Es decir, tenemos tantas áreas donde podemos aplicar ya el ultrasonido y tantas maneras en las que se pueden utilizar los diferentes métodos que están mostrando resultados y resultados muy prometedores y muy buenos, porque en este camino también apenas vamos comenzando. Ya lo decíamos, hablando tan solo de procedimientos invasivos, hemos incrementado la tasa de éxito, se reducen las complicaciones, además de que se permite una integración clínica. ¿Por qué una integración clínica? Porque estamos acostumbrados tal vez a que un estudio solamente, por ejemplo, un estudio de imagen de ultrasonido, solamente nos va a hablar de la forma, de la anatomía, de lo que está sucediendo en ese momento en tiempo real. Sin embargo, como aquí les pongo este ejemplo, por ejemplo, de la toracocentesis, tan solo el saber si existe o no un derrame pleural y las mismas características del líquido nos podrían decir qué tipo de derrame, de exudado, de trasudado estamos observando, además de realizar una semi-cuantificación y claro, ¿por qué no una punción en tiempo real guiada por ultrasonido? Es decir, solamente les estoy mostrando muchos de los temas que seguramente ya manejan, que ya aplican, que ya conocen. La pericardiocentesis, la paracentesis, las punciones lumbares, las punciones suprapúbicas, la colocación, la adecuada colocación de un tubo endotraqueal, la adecuada colocación de una sonda orogástrica o nasogástrica. Definitivamente, en todos estos procedimientos, el ultrasonido ya tiene un lugar, ya levanta la mano y dice, utilicémoslo si lo tenemos a la mano para mejorar la atención que le estamos brindando a nuestros pacientes. Es decir, que el ultrasonido ha pasado de ser un procedimiento opcional, un procedimiento que se utilizaba de vez en cuando para la certeza diagnóstica o para ver cuando teníamos una duda en algún paciente, ahora lo tenemos como una herramienta indispensable. Entonces, esta transformación definitivamente habla ya de una tecnología. El ultrasonido, el POCUS, el POCUS pediátrico definitivamente o neonatal es una tecnología por sí solo, porque ahora ya no debemos de preguntar, ¿lo realizo? ¿No lo realizo? Es decir, ahora tenemos que sumar esfuerzos por realizarlo en todos nuestros pacientes, en todas nuestras unidades, obviamente dirigido a los objetivos que buscamos en cada uno de los padecimientos de nuestro paciente. Ya les mencionaba, ya les decía yo, en 1960 aproximadamente fue la primera ocasión en que se utiliza el ultrasonido para detectar un derrame pericárdico, es decir, a grandes rasgos lo único que necesitábamos saber es, ¿tiene agua o no tiene agua dentro del saco pericárdico? Sí, sí tiene. ¿Tiene mucha o tiene poquita? Ah, tiene más o menos, pues moderada, yo creo que no hay que hacerle nada. Eso era lo que realmente en esos momentos teníamos. Actualmente, la evolución, la tecnología, nos ha llevado a que en los años 2000 o en la actualidad tengamos esto que se define, ¿no? O que se menciona como el ultrasonido a la cabecera del paciente o el ultrasonido dirigido o el ultrasonido enfocado, que es lo que día a día o sábado tras sábado nosotros aquí intentamos transmitir y es una herramienta tan útil y tan importante y sobre todo pues no invasiva y se podría considerar incluso de bajo coste porque si ya tenemos el equipo y contamos con él,
puede ser utilizado en varios servicios, en varios pacientes, con varios modos, con varios transductores, y entonces esto hace que realmente evolucionemos en la manera en que estamos aplicando una misma tecnología que sigue siendo la misma, o sea, sigue siendo el mismo proceso físico desde que se originó, desde que se descubrió su utilidad hasta el día de hoy. Por tanto, en 2024, la definición de POCUS es aquella modalidad de imagen multiorgánica, multiespecialidad, que ofrece una visualización inmediata con una interpretación directa en tiempo real a la cabecera del paciente y obviamente en el punto de atención con un enfoque al sistema, al órgano que necesitamos. Y obviamente nosotros en terapia intensiva o que atendemos pacientes en estado crítico, se vuelve indispensable. Es una herramienta que se tiene que utilizar, se tiene que difundir, se tiene que enseñar. Definitivamente eso no tiene ninguna duda. Vamos a hablar ahora de algunas de las características que han cambiado o que han mejorado la aplicabilidad de POCUS. En la última década se permitió el desarrollo de dispositivos portátiles, que yo creo que es una de las, eh, definitivamente alguna de las características más importantes para que tuviera auge y para que pudiera ser aplicado. Aquí no vamos a hablar tanto de marcas, no vamos a decir nada porque pues no es patrocinada, no hay conflicto de interés, no es señalar a uno, sino al revés, señalar a todos los que han intentado hacer esto posible y que han mejorado obviamente la portabilidad de los equipos. Es decir, tal vez algunos de nosotros recordamos o nos llegó a tocar en mi área, por ejemplo, en cardio, un ecocardiógrafo que ocupaba un escritorio completo y que no era posible moverlo, definitivamente eso hacía difícil el abordaje, la aplicabilidad del estudio, ¿no? Después, como observan acá, tenemos estos que son los equipos portátiles, ¿no? Que son como pequeños maletines o que incluso vienen en una base con pequeñas ruedas y que hacen más factible el poder movilizarlo de un servicio a otro, colocarlo en áreas a veces tan llenas de bombas de infusión o de otros aparatos, ventiladores mecánicos, camillas, etcétera. Es decir, a áreas donde también la atención es un poco difícil, como urgencias o como una terapia intensiva. Y definitivamente ya ni siquiera qué decir de los ultra portables, ¿no? Que ahora ya caben en un bolsillo o que muchas veces vienen ya incluso sin cables conectados a tabletas o a celulares y que esto facilita obviamente la aplicación de las técnicas. Dentro de la ultraportabilidad también existen cada vez más marcas, algunas más reconocidas que otras, seguramente algunas que han sido utilizadas por ustedes. Como les comento, no venimos aquí a hablar de cuál es mejor, cuál es, no, realmente es cuál tenemos disponible, cuál tenemos a la mano, cuál tiene nuestro hospital, cuál pude tener yo la oportunidad de comprar, de costear, de invertir. Y obviamente cada una de ellas hará avances tecnológicos, hará software especiales que hagan que el ultrasonido pulmonar, el ultrasonido cardíaco, cada una de las áreas tengan ciertas mediciones específicas y esto nos facilite. Además de la portabilidad, comenzamos a ver ya algo que es la versatilidad. Es decir, hace unos años, si querían utilizar ustedes diferentes técnicas o, mejor dicho, realizar diferentes procedimientos o abordajes, tal vez requerirían de 3 sondas diferentes que al momento de que los cristales piezoeléctricos realizan la emisión del sonido, la realizan en diferentes maneras o de diferentes formas, al igual de cómo vuelven a recoger la señal que viene de regreso. Entonces todos nosotros estamos acostumbrados a tener varias ondas, que si la sonda lineal, que si la vectorial, que si la convexa. Pues ahora actualmente tenemos la capacidad de emular, es decir, muchos de los dispositivos ultra portables o portátiles realizan ya este cambio tan solo con una modificación en el software, es decir, con presionar un botón, tú puedes modificar entre si necesitas la sonda, digamos, o la emisión lineal o vectorial, y entonces esto hace que con una sola sonda que con un solo equipo ultra portable
tú puedas realizar lo que antes necesitabas, un ecocardiógrafo o un ultrasonógrafo gigante, grandote, y aparte tres ondas diferentes. Entonces, esta evolución definitivamente ayuda a que la aplicabilidad de POCUS sea totalmente más factible. Y para esto son términos que se utilizan, no son tan difundidos, tan comunes, muchas veces son pequeñas propuestas. Aquí tenemos lo que se ha denominado el P-Focus, ¿no? Que es esta parte portátil del ultrasonido en el punto de atención, ¿no? Obviamente aquí comparan incluso el P-Focus con la ecografía convencional, comparan el costo, ¿no? Que como les decía, aquí tal vez es cuestión de verlo, ¿no? Antes tal vez estos equipos costaban muchísimos dólares, pero tal vez eran utilizados por todo el hospital, ¿no? Y era que se tenía un equipo para dos o tres servicios. Entonces, hacer esa inversión realmente tal vez era factible para los hospitales y era como se manejaba. Sin embargo, ahora pues sí, tal vez hay que invertir una buena cantidad todavía en equipos ultraportables, pero como se lo mencionaba al inicio de la plática, es un ultrasonido por persona, por médico. Entonces, eso definitivamente es un cambio total en el cual también, si lo valora uno, puede ser muy factible y definitivamente en los próximos años esto deberá de volverse más accesible, de menor costo para los mismos médicos. Incluso por ahí hay ciertos programas de anestesiología, sobre todo, que es los que yo me he enterado, en donde en las residencias médicas se les asegura la entrega de un equipo ultraportable a cada uno de los residentes y de esa manera se empiezan a formar desde su primer año de formación con el ultrasonido dirigido, obviamente, en anestesiología. Hay otras ventajas y desventajas, como les puedo mostrar aquí en la imagen, que pueden ir checando ustedes también, ahí el tiempo de encendido, ¿no? Que son así cuestiones pues muy finas, que dirías tú, bueno, no importa realmente cuánto tiempo tarde en encender, si lo tengo aquí, pues lo aplico y ya, ¿no? La calidad de la imagen, también muchos equipos portátiles todavía tienen una calidad, pues que digamos es suficientemente buena para realizar el diagnóstico o realizar la medición que yo quiero en ese momento. Otras cuestiones como la capacidad de utilización de otras sondas o de equipos transesofágicos o de cuestiones más específicas, pues sí, el ecocardiógrafo convencional sigue siendo el de elección para realizar esas cuestiones, esas mediciones, ¿no? La integración, como les decía, incluso ya inalámbrica, 3G, Wi-Fi y todas estas tecnologías que tenemos tan solo en nuestros hogares o nuestros hospitales que comienza a ver ya, sí, algunos de los equipos ya pueden conectarse para transferir imágenes, como les decía, para verlo en tu celular o en tu tablet, definitivamente ya sin tener una pantalla o algo que dependa, solamente el puro transductor, eso también se puede ya realizar. La botonología, que es como la hemos denominado, obviamente, en equipos portátiles es mucho más fácil de realizar, es muy intuitiva, su uso es muy sencillo y definitivamente la capacidad para guardar, transmitir, almacenar toda esta información también cada vez es mejor y mayor. Una vez que hemos hablado de la importancia de Focus, de la importancia de hacerlo portátil y ahora incluso ultra portátil, comienza a haber algo interesantísimo que se conoce como telepocus, ¿no? Que es una herramienta, aquí el ejemplo que yo les pongo es en hospitales de Canadá, en donde se realiza en primer lugar un entrenamiento virtual a profesionales que nunca antes habían tenido contacto con POCUS o bueno, que tal vez era muy poco, ¿no? O sea, me refiero, no tenían una formación en imagen, en cardio, en terapia intensiva, que hayan utilizado antes el ultrasonido para ningún área, ¿no? Después de esto se realiza una supervisión y se realiza una videollamada para debatir algunos casos de forma remota, ¿sí? Son 6 centros expertos los que participaron en este estudio y en esos 6 centros se tenía médicos que en tiempo real estaban disponibles para que hospitales remotos, hospitales que geográficamente estuvieran muy alejados de los principales centros donde sí se tenía el ultrasonido, se les dio un ultrasonido ultra portátil
se les dio la capacitación virtual y posteriormente a eso se les dijo, ahora vamos a hacer una videollamada y yo te voy a dirigir cómo vas a mover el transductor o qué es el valor que quiero que saques. Y entonces aquí se empezaron a obtener resultados muy buenos, porque era como si los médicos expertos o los médicos que realizan el ultrasonido, el POCUS, estuvieran en cada uno de los centros. Obviamente aquí todavía se necesita del recurso humano, es decir, tenía que estar alguien disponible en ese centro experto para poder orientar al personal, pero tan solo en su programa, digamos, de entrenamiento, era importante esta parte de que sí hacían el entrenamiento virtual, después hacían esta capacitación, digamos, uno a uno, y se hacían 10 llamadas, 5 para hacer ultrasonido cardíaco y 5 para hacer ultrasonido pulmonar, en donde se analizaba antes y después de la guía, de la mentoría, la obtención de las imágenes, perdón, y entonces, al final, literalmente, como dicen por ahí, lo soltaban y decían, ok, ya te entrenamos, ya estuvimos cara a cara viendo pacientes, ahora necesitamos que tú realices. Y si te fijas, esto pudo ser en un mes, en 4 semanas, se pudo entrenar a médicos que estaban alejados, se les dejó el dispositivo en sus hospitales alejados y entonces ellos empezaban a realizar los estudios con la posibilidad incluso de poder nuevamente llamar si tenían una duda o si tenían un paciente tal vez con algo que no se había visto durante el entrenamiento y mejorar la atención de pacientes no solo en los centros donde se tiene al personal experto, sino en los centros que realmente se tienen dificultades, no solo para un ultrasonido, sino muchas veces para la atención, para los medicamentos, para, no sé, para una solución a veces, ¿no? O un medicamento como un analgésico, podríamos estar ayudando también a todas esas regiones. Eh, Hemos ido dando pasos y evolucionando, como les decía, de aquellos eh, usos comunes, podríamos decirlo así. Después, hacer portátil al ultrasonido, el poder llevarlo a la cama del paciente, a la cabecera, como lo mencionamos, y después de eso, poder otorgar atención en puntos donde no estamos, en puntos remotos. El uso de inteligencia artificial y ahora de realidad aumentada nos ayuda a optimizar la calidad con que se adquieren las imágenes. Es decir, tenemos ahora programas o software que también cada vez vienen ya más difundidos o instalados en las máquinas, en los equipos de forma pues ya automática, o sea, ya como dicen por ahí, ya equipo que no te hable, por lo menos un poquito de inteligencia artificial se está quedando atrás. Como les pongo aquí en el lado derecho, que este es uno de los artículos que ya les había mencionado en alguna de las charlas pasadas y de donde se origina precisamente el poder tener la charla de que estamos en el día de hoy, es un software que como si fuera literalmente un videojuego, ¿no? Que va viendo el corte, la ventana que realiza el explorador o el médico en entrenamiento y va comparando con la correcta posición en que debería de estar la imagen. Y obviamente eso se traduce a la correcta posición en que debería de estar el transductor, la sonda. Este entrenamiento hace que tengas una guía para la adquisición de las imágenes. Es decir, hay equipos incluso que actualmente de forma automática reconocen el corte. Por ejemplo, si yo quiero hacer un eje corto para esternal o un eje largo para esternal, la ventana, la vista que ustedes quieran, cuando el mismo software, la misma computadora detecta que pasaste por ahí y vio la imagen, detecta y captura en ese momento la imagen. Es decir, muchas veces ya no tendrías tú ni siquiera que detenerte, ¿sí? Nuevamente, esto no es para sustituir a los médicos. Con esto no es que se vayan a acabar los cardiólogos o que se vayan a acabar los ecocardiografistas o los intensivistas que realizan eco. No, esto va muy dirigido a los médicos que no tienen en este momento una formación en esto. Y para aquellos que están adquiriendo la formación, ayuda obviamente a que tengamos una curva de aprendizaje menor, ¿sí?
Y teniendo esta guía es como tener uno de los maestros que a nosotros nos enseñaron. O sea, nosotros recordamos muchas veces cuando estuvimos en formación, era eso, era hacer una, dos, tres imágenes y al día siguiente mostrárselas a tu profesor, a tu maestro, y él te corregía. Ahora tienes la ventaja de que esto puede suceder en tiempo real, la primera vez que tú agarras un transductor. Y sumado a esto, también viene la interpretación en tiempo real, porque obviamente con esto viene la evolución que ahora hay máquinas que te pueden sacar la fracción de eyección o el strain o el TAPSE o cuestiones tal vez que parecen muy generales o que no tienen importancia, pero estamos evolucionando, es decir, esto hace 5 años no era posible y hoy ya lo tenemos a la disposición de muchos equipos, como les mencionaba. Este ejemplo que les pongo acá, del lado izquierdo, quien no recuerda o quien no pasó tal vez por algún videojuego, juego de celular, arcade, llámenle cada una de sus regiones como, como gusten, de que tenías que seguir el punto de interés, ¿no? Esa bolita o ese colorcito en el juego, y justo cuando estaba en el verde presionabas y ya sea que hicieras el tiro o el enceste o el gol o lo que estuvieras jugando, pues ahora muchos equipos también comienzan a tener esto. Es decir, tú tienes tu transductor, estás realizando la ventana, el corte, y entonces de repente te va marcando qué calidad tiene tu imagen. Y arriba lo vemos los que nos dedicamos a hacer eco, obviamente, pues la imagen en bidimensional, Y si tú no estabas observas, sí, aquí, te hubiéramos pedido el definitivamente café. la del lado Porque izquierdo tiene mucho menos calidad que la del lado derecho. Pero abajo, para aquella persona que nunca en su vida ha hecho un ecocardiograma, es a tan solo seguir, tal vez, quiero que quede en verde y cuando quede en verde, entonces adquiero la imagen y se la envío a alguien que sepa de esto y me diga si tiene derrame pericárdico. Eso es todo lo que necesitamos y decir, sí, sí tiene derrame pericárdico. Busca a alguien que te apoye con una punción o mándalo a un tercer nivel o no sé, ¿no? O sea, es comenzar a dirigir el tratamiento de nuestros pacientes y mejorar la manera en que les estamos prestando la atención. Esta es otra modalidad, digamos, en la cual incluso el observador, es decir, la persona experta que está orientando o guiando, puede modificar incluso ya la ganancia, el preset, el modo, la profundidad, e incluso él puede ser la persona que capture las imágenes y los videos. Es decir, nuevamente, podríamos tener algún colega, incluso pensar que ni siquiera fuera de áreas pediátricas o de áreas de terapia intensiva o de urgencias, sino un colega médico general que se fue a hacer su servicio social o que se encuentra en una región donde se pudo adquirir uno de estos ultrasonidos o que hay un programa o hay una estrategia en donde se les, como en Canadá, se les otorga el equipo a los hospitales y posteriormente, entonces, al momento de estar con el paciente, se llama a un experto y entonces este experto dice, modifícale aquí tantito la ganancia, ¿sabes qué? Vamos a darle más profundidad. Ah, mira, aquí está, este es el eje largo, capturar imagen. A ver, ahora necesitamos un video de 5 cámaras, muévete más hacia acá, hacia la parte apical, o sea, y todo eso se puede realizar ya de manera remota, porque recuerden esto, lo estamos haciendo de un hospital aquí en Ciudad de México hasta otro hospital en Michoacán, ¿no? Eso obviamente puede ser ya posible. Ya que tenemos eh, la aplicación remota o la aplicación ultra portátil, viene una de las técnicas que son más importantes porque nos hacen ver cómo estamos realizando los estudios, ¿no? Y esta tecnología que es el seguimiento de ojos, tan solo así como en muchos videojuegos, nuevamente, fíjense de dónde viene la tecnología, ¿no? Es un monitor, como si fuera una televisión, un monitor de computadora, y debajo tiene sensores que realizan seguimiento ocular del explorador. Entonces, el médico en formación o incluso el adscrito o la persona que está realizando eco se sienta frente al monitor, se le presentan imágenes o videos de ultrasonido y se le pide que conteste algunas preguntas, que identifique algunas estructuras
y entonces el seguimiento hace un envío de información a ciertos programas y a ciertos algoritmos de inteligencia artificial que nos muestran el lugar en donde hace lo que se conoce pues como golpes de visión, es decir, el lugar en donde está viendo el explorador, el médico, y cuánto tiempo tarda en ese lugar para tomar una decisión, para contestar una pregunta o sencillamente para identificar una estructura. Estos son algunos ejemplos. En el lado izquierdo de sus pantallas, con la letra A y B, podemos observar. Esto es tan solo algunas imágenes que se obtuvieron de un rastreo FAST, en el cual se le pidió al explorador o el área de interés está coloreada con azul en la parte superior y con verde claro en la parte inferior, es decir, la estructura, la alteración, lo que tenía que identificar el médico, en este caso fueron médicos internistas, está coloreado y puesto ahí con una etiqueta que es el área de interés. En la parte media, ustedes observan la visualización, el seguimiento de ojos que se realiza de exploradores novatos, de exploradores que o tienen muy poco entrenamiento o no lo realizan comúnmente. Y en el lado derecho de la pantalla, con la etiqueta de experto, en aquellos que lo realizan o que son considerados incluso ya expertos adscritos, que han realizado tal vez durante muchos años el ultrasonido y entonces podemos observar, como les decía, el tamaño del círculo significa qué tanto tiempo pasó viendo ahí y obviamente cada uno de los círculos son golpes de visión que el explorador, que el médico realizaba para tratar de identificar la estructura que se le pedía. Es muy notorio, por ejemplo, en el paciente novato, en el paciente, perdón, en el explorador novato, en la figura de la mitad, en donde se le pide identificar esta estructura, es realmente muy difuso, ¿no? No se centra tanto como en la primera, que tal vez podría ser una estructura mucho más fácil de identificar para personas que no tienen una formación tan experta. Y en cambio el experto, tanto en la primera como en la segunda, nos muestra que está bien dirigido, que pasa un tiempo adecuado en el área de interés. Y sí, claro, pues todos nosotros muy seguramente vemos alguna que otra cosa para tratar de identificar algo aparte de lo que se nos está pidiendo. Pero es muy importante esto porque cuando comienzan las preguntas, entonces comienzas a darte cuenta de que en algunas ocasiones, aunque seamos expertos, tal vez no estamos realizando el estudio como deberíamos. Y eso yo sé que nos va a pegar a muchos en el ego y va a traer muchas críticas y va a decir, no, como yo soy experto y yo realizo ultrasonidos de hace 20 años, ¿cómo me van a meter a mí en una máquina para que me evalúe y me diga si, pues, si yo soy el buenazo del hospital, si yo aquí soy el único que lo realiza? Sí, pero ¿qué tal que pudiéramos mejorar incluso la técnica del experto? Veamos estos dos ejemplos. Aquí ahora fue con anestesiólogos y entonces se les pedía que iban a hacer una anestesia regional y que identificaran, por ejemplo, aquí en dónde iría el depósito de anestésico local. Y entonces les presentan esta imagen que ustedes ven hacia la izquierda, que incluso ustedes, si han realizado ultrasonido o tienen esta formación, pudieran hacer el ejercicio. Obviamente no tenemos aquí el seguimiento de ojos, pero ellos sí lo tuvieron. Del lado izquierdo nuevamente, si tú fueras la máquina, si tú fueras inteligencia artificial, el área de interés colocada con verde claro sería el lugar donde tendrías que dirigir tus ojos y no moverte de ahí. Nuevamente, hacemos una comparación entre el explorador novato y el explorador experto y sí, vean lo que pasa. Muy probablemente el experto tuvo que ver algunos otros lugares de referencia antes, pero sus ojos al final sí terminan dirigiéndose hacia el área de interés, hacia el lugar donde va a colocar la anestesia regional o local, ¿no? El anestésico, vaya. Entonces podríamos decir, ok, yo preferiría que que el examinador experto sea quien aún guiado con ultrasonido, me haga esta punción o bueno, esta anestesia y me coloque el anestésico justo donde debe. Y bueno, el novato pues está aprendiendo, puede que esté viendo muchas otras cosas, pero al final también como que sí se dirige y dice, pues bueno, aquí va la anestesia. Entonces esto nos da una idea de cómo realizamos ahora nosotros los estudios.
¿sí? O sea, ya no solo estamos mejorando la técnica, ya no solo estamos facilitándolo, sino que estamos analizando el cómo realizo el estudio. Nuevamente, acá siguen siendo los mismos exploradores, los anestesiólogos, y entonces aquí igual se les coloca esta imagen y se les pregunta que cuál prominencia es la más cefálica. Algo muy sencillo que tú dices, ok, es una referencia anatómica, a mí me presentas esta imagen, sencillito, yo voy a decir cuál es la referencia, o más bien dicho, la prominencia ósea más cefálica. Y nos llevamos una gran sorpresa. Y entonces aquí donde les digo, el área de interés, nuevamente, si tú fueras la computadora, si tú fueras inteligencia artificial, el área de interés marcada con verde debería ser el lugar en donde cuando te preguntan cuál es la prominencia más cefálica, tú tendrías que estar viendo esa región. Y ahora vean las diferencias entre el novato y el experto. Es decir, un experto que me está colocando anestesia y está realizando este procedimiento durante muchos años, seguramente, en su práctica, es muy parecida a los golpes de vista que realizó el novato. Entonces, es esta parte donde les digo, podríamos mejorar. Tal vez en el adiestramiento, tal vez haciendo retroalimentación, tal vez dirigiendo y decir, ¿sabes qué? El área que tú debías de observar o el área que estábamos preguntando o la estructura que se trataba de identificar era esta. Y entonces, aunque tú seas experto de años, pues a todos nos equivocamos. Yo creo que a todos nos ha pasado que hemos visto imágenes en el eco, en el ultrasonido, que a veces no identificas, que a veces no sabes cuáles son, que a veces literalmente no sabes por qué estás ahí haciendo ese corte o esa vista, o ves algo extraño y dices, esto no me checa. Ahí incluso podríamos entonces ayudar a los expertos. Y es ahí donde la inteligencia artificial y estas técnicas tienen otra vez, nuevamente, mucha importancia. Nuevamente, no quiero desplazar, no queremos eliminar a los médicos, sino ayudarles. Esto, la inteligencia artificial, el machine learning, el deep learning, son herramientas que van a ayudar al médico. Sí, definitivamente, machine learning, deep learning, inteligencia artificial como tal, son de gran utilidad para exploradores novatos. Es decir, entre más novato sea, entre más esté iniciando en el ultrasonido, definitivamente mejor le va a ir o más utilidad va a sacar a estas herramientas. Pero ya vimos que incluso los expertos, aquellos que estamos realizando ecos, que realizamos muchos estudios diariamente, tal vez tenemos áreas de oportunidad, ¿no? También, ¿de dónde es muy útil todas estas nuevas técnicas que tenemos? En sitios de poca oportunidad de entrenamiento. Ya lo veíamos con el Telepocus. Si en mi centro, en mi ciudad, en mi hospital, no hay quien me entrene, no hay cursos en esa ciudad, está bien, tal vez estamos haciendo todo lo posible por llevar un curso de Pocus a tu ciudad, pero si no, muy probablemente en algunos años o en algún tiempo tengamos estos entrenamientos con las herramientas que se requieren para que se entrene a médicos en todas partes del mundo. Algo bien importante que también ya se ha comprobado, disminuyen la variabilidad, que es una de las desventajas, pues, o alguna de las características del ultrasonido, que tiene una variabilidad tanto interobservador como intraobservador. Ambas variabilidades se disminuyen con la utilización de Machine Learning y Deep Learning. Por ejemplo, había un estudio en donde para obtener la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, es algo debatido y es algo real. Si ustedes me traen a un paciente y yo le hago en este momento un eco y les digo tiene 66% de FEBI y 2 minutos después le vuelvo a realizar el ecocardiograma, es que no vamos a poder obtener el mismo 66, porque no, porque va a ser un corte diferente, porque va a ser un latido diferente, porque mi mano tal vez ya no va a estar colocada en el mismo lugar. O sea, hay mucha variabilidad entre nosotros mismos. Eso no quiere decir que sea erróneo, es decir, tal vez ahora les digo que tiene 68 o que tiene 64, no lo sé, pero tiene buena función al final. En cambio, con la utilización de algoritmos, es matemático, es realmente capturar frame por frame eh, el movimiento del corazón y se detiene exactamente en el mismo lugar otra vez. Entonces, ahí sí se puede. Con un video de varios segundos, tú puedes obtener la misma FEBI, la misma FEBI, la misma FEBI,
en ese paciente. Obviamente también, si lo traes después de 10 minutos y ahora le tomamos otra captura, pues ahora va a ser otro latido, otro momento hemodinámico, otra cosa. Pero a lo que volvemos es esa variabilidad, incluso al colocar nosotros los pines, los puntos de interés en el eco, a veces juega una mala jugada hasta el pulso, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas se van mejorando con técnicas computacionales e informáticas. Y las últimas dos, obviamente, la medición automática. Como les decía, para alguien que tal vez realiza ecocardiogramas o ultrasonido pulmonar o ultrasonido abdominal, uno ya conociendo las vistas, conociendo todo lo que se tiene que sacar, puede obtenerlas y con un video de 20, 30 segundos, los programas ahora, los software, los algoritmos, obtienen todas las mediciones de forma automática. El anillo aórtico, el diámetro diastólico del VI, la FEBI, muchísimas cosas. O sea, realmente todo lo medible se puede programar a esa computadora para que obtenga de un video cada una de las mediciones que tú de forma manual tendrías que estar sacando. Y obviamente también nos ayuda a la segmentación de órganos, que iba un poco de la mano con lo que veíamos de el análisis de el seguimiento visual, ¿no? Que es, quiero que me identifiques dónde está el corazón, dónde está el pulmón, dónde está el hígado, dónde está el vaso. Entonces, eso también con un solo video, de forma automática, los algoritmos ahora comienzan a segmentarlo, es decir, a etiquetarlo y a otorgarle un color distinto. Y eso hace que tú por lo menos digas, ok, yo voy a analizar el corazón y este es el corazón. Aquí se analizó lo que es la aplicación de esta ayuda diagnóstica en terapias intensivas o en regiones de bajos recursos. Entonces, igualmente, este es un software que viene ya precargado. Esto se utilizó para ultrasonido pulmonar, aquí en el ejemplo. Eh, el explorador, el médico que en este caso participaron en el estudio, tenían que identificar cosas que pues comúnmente en el ultrasonido pulmonar podemos observar como líneas A, líneas B, consolidaciones, derrames, alguna alteración, ¿sí? Y entonces se tenía digamos, la guía o la propuesta de la inteligencia artificial les decía qué estaban viendo en ese momento. Pero al final también el explorador decidía el marcar si estaba de acuerdo o no con la inteligencia artificial. Y entonces algo que se obtuvo muy, muy interesante, en primer lugar, hicieron el análisis de los cortes y de las estructuras identificadas para exploradores de 4 niveles distintos. Y entonces, esto es sin ayuda, esto es como ellos comúnmente lo tendrían que realizar. Y entonces se identificó que para imágenes de ultrasonido pulmonar, los principiantes, los que tal vez era su primer, segundo estudio, tenían una precisión del 68%, es decir, poquitito más que un volado para identificar cuáles eran las líneas A, cuáles eran las líneas B, si era derrame, si era una consolidación, si era la confluencia de las líneas. Es, es totalmente entendible, es principiante, estamos iniciando en la formación. Y aquí es donde definitivamente decimos los expertos, estas personas que tienen ya el reconocimiento de que quién hace ultrasonido pulmonar aquí, fulanito hace ultrasonido pulmonar. Ellos tuvieron una precisión del 95%, entonces se nota esta gran diferencia. Pero lo más importante, lo que llama mucho la atención es lo siguiente. Después se tomaron a clínicos, a médicos no expertos que no habían tenido nunca un encuentro, digamos, con el ultrasonido pulmonar. Se les explicó qué era el ultrasonido pulmonar, se les explicó cómo hacerlo y después de eso se les hizo la misma prueba con y sin ayuda de inteligencia artificial. Entonces, eh, obviamente acá podrán observar en estas cuadrículas, en estas matrices de confusión, en el primer cuadro son clínicos sin ayuda de inteligencia artificial. Pues sí, hay algunas cosas que tal vez si tú le explicas a alguien, mira, esto es una línea A, y luego le pones una imagen, ah, sí, mira, esa es la línea A, va a ser muy fácil que la identifique, aunque nunca en su vida haya hecho un ultrasonido pulmonar. Pero habría otras cosas como las confluencias o como las consolidaciones que pues, no dabas una, pero ni por ningún motivo.
Y entonces después les ponen el algoritmo de inteligencia artificial en donde dicen, mira, ¿te acuerdas cómo eran las líneas A? Ah, ok. A ver, búscala aquí con el ultrasonido. Y entonces el algoritmo de inteligencia artificial les orientaba a la realización del ultrasonido y obviamente en la identificación de las estructuras. Y esa precisión subía hasta el 82.9%. Es decir, sí, no voy a crear un experto. No vamos a llegar al noventa y tantos de los expertos, pero eran clínicos que no habían realizado ultrasonido pulmonar antes y tan solo con un software igualaron, bueno, casi igualaron a los expertos. Vuelvo a lo mismo, yo no quiero crear expertos, quiero que todos estos clínicos, si tienen un paciente que llega con disnea o que llega con dificultad respiratoria o que llega con alguna patología pulmonar, tengan la capacidad de con un software informático poder realizar casi lo que el experto podría estar realizando en sus centros. Y no por desplazarlos, como les digo, sino por llenar de más expertos, digamos, a los hospitales. Bueno, para cerrar la charla del día de hoy, hemos tenido una evolución en la cual todo comenzó hace unos años, en donde en nuestras terapias intensivas, en nuestros pisos de hospitalización, decíamos, solicitemos un ultrasonido. Solicitemos un ultrasonido abdominal, renal, pulmonar, un ecocardiograma. Y entonces la frase o lo que todos decíamos eran traigan al paciente, porque aparte el equipo no se podía mover, ya se los dije, el equipo era gigante, estaba metido ahí en un consultorio en el área de imagenología, y entonces tenías que hacer tu solicitud y llevarla a presentarla, y sí, tráete el paciente a las 3 de la tarde y le hacemos su estudio. Hemos evolucionado y llegamos al punto en donde la portabilidad y la ultraportabilidad nos hacen cambiar un poco la frase y ahora es mejor escuchar el realicemos un ultrasonido. Igual, realicemos un ultrasonido abdominal, un ultrasonido en urgencias, en terapia intensiva, en la UCIN, en el piso de hospitalización, en el cunero, en alojamiento conjunto. Vamos a realizar ese ultrasonido, ese eco, ese ultrapulmonar, ese transfontanelar. Y entonces lo que ahora se escucha en muchos de nuestros hospitales es, traigan el equipo, ¿no? Ya cambiamos, ya evolucionamos, la tecnología ya nos alcanzó. Es decir, ahora afortunadamente sí podemos ya hacerlo a la cabecera del paciente, trayendo el equipo, ya sea portátil o ultra portátil. Y por último, teniendo estas herramientas, dispositivos móviles, ultrasonidos ultraportables, sondas que ya ni siquiera requieren un cable porque conectan a través de Bluetooth o a través de Wi-Fi. Ahora analizamos y ahora utilizamos todas estas imágenes, como ya lo veíamos, con inteligencia artificial para ver qué tan bien se hizo el estudio, para obtener un pronóstico, para ver cómo yo necesito mejorar mi entrenamiento. Es decir, ya no solo pienso en el paciente, sino en mí como médico. Y entonces ahora también comienza a escucharse en algunos de nuestros centros, traigan sus imágenes. Es decir, ya las traigo aquí, ya las traigo en el celular, ya las tengo en mi laptop, compártelas, ponlas en un drive, mándamelas a WhatsApp, vamos a meterlas a este software, me va a analizar, mira, ya me sacó aquí la FEBI automáticamente, ya me sacó el strain, ya me sacó mediciones de las válvulas, tractos de salida, ya evolucionamos. Y obviamente todo esto afortunadamente nos lleva a un diagnóstico de precisión con pocos. Si nosotros realizamos este camino, no importa en cuál de los tres nos encontremos en nuestros hospitales, si sabemos hacia dónde vamos o si incluso tenemos la oportunidad de que ya lo estamos realizando y hemos visto esta evolución en nuestros pacientes, ustedes ya están realizando diagnósticos de precisión, medicina de precisión con nuestras nuevas tecnologías. Espero que todo lo que hemos platicado el día de hoy haya sido de utilidad y cierro solamente con este titular, con este artículo, ya que para entrenar a las herramientas de inteligencia artificial necesitamos datos, muchos, 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 muchos datos. Es una de las limitantes más grandes que actualmente tenemos. Me gustó la manera en que lo ponen acá. ¿Quién no ha escuchado esa frase, no? Que si la vida te da limones, pues hay que hacer limonada. Entonces, si nosotros tenemos ciertos recursos,
si tenemos ciertos datos, si solo tenemos algunas imágenes, algunos tipos de pacientes, no importa. Hagamos con lo que tengamos inteligencia artificial, hagamos nuevas tecnologías, hagamos focus, hagamos una medicina de precisión para que cada uno de nuestros pacientes se lleve lo mejor. Les agradezco su tiempo, que hayan estado aquí conmigo y obviamente pues tenemos algunos minutos para dudas y preguntas y si no pues ahí les dejo mis contactos para que estemos en comunicación. Muchas gracias. Bueno, doctor Eduardo, de verdad que sumamente agradecido por una disertación tan bonita y que nos lleva de la mano, como hablamos al principio, por un futuro que ya es presente. Creo que ya tenemos que irnos adaptando a esos términos de machine learning, de deep learning, y si bien la inteligencia artificial se ha venido a todos los medios imagenológicos, recordando que sigue siendo más barato el uso de inteligencia artificial con ultrasonido que con tomografía, que con resonancia magnética, que lo tenemos a la cabecera del paciente, que disponemos del recurso, que no emite radiación, y que, bueno, va en función principalmente de aumentar la sensibilidad y especificidad de nuestros estudios y de reducir el sesgo, como usted bien lo ha mencionado. Por acá creo que teníamos un comentario del doctor David Pascual. Un saludo, doctor David. Me dice, pregunta, ¿qué se podría hacer en USPED con respecto a la inteligencia artificial? Pues mira que afortunadamente como la red cada vez crece más, se podrían hacer muchísimas cosas. Yo creo que de los primeros intentos que en algún momento se pudieran llevar a cabo es un poco sobre el telefocus, es decir, tomando en cuenta que algunos estamos en México, hay gente de Argentina, gente de Perú, Ecuador, Venezuela, bueno, literalmente todo Latinoamérica. eh, este mismo entrenamiento que llevamos sábado a sábado aquí, digamos ahorita es digital, ¿no? De decirlo de alguna manera, o online, ¿no? De que queda grabada la sesión. Ahora ya podemos ir al canal de YouTube y ver todas las sesiones pasadas que cada uno de nuestros colegas ha dado. Eso ya es entrenamiento. Es decir, esa parte, si nosotros nos ponemos a ver eso, estamos llevando ya un curso de pocos, ¿no? Entonces, obviamente aquí vienen cuestiones técnicas financieras, como también lo mencionabas un poco, Joaquín, en el cual lo primero que se requiere son los datos, así como cerraba yo con esa diapositiva. Si queremos entrenar modelos de inteligencia artificial con ultrasonido, necesitamos datos, 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 imágenes, imágenes, cientos, miles, y ojalá algún día millones tengamos de imágenes para poder entrenar a todo esto. Entonces, así como lo decíamos al inicio también de la charla, yo creo que la creación de bases de datos es una, o sea, que cada uno de nuestros hospitales aporte, mira, estos son mis ultrasonidos pulmonares, estos son mis ultrasonidos cardíacos, estos son mis ultrasonidos renales, y que después todo eso se pueda llegar a analizar. Es decir, yo tengo la oportunidad de que tengo la formación en inteligencia artificial, en informática para la salud, que precisamente terminé el año pasado, y entonces te das cuenta que a veces la parte de la programación o la parte de realizar el algoritmo es aquella que lleva un menor porcentaje, es decir, un 20% del esfuerzo o del tiempo es la programación y la configuración de la red, un 20%, vamos a decirlo. El otro 80% es la búsqueda de datos, la limpieza de los datos, la estructuración, porque desgraciadamente también, como te lo mencionaba al inicio, antes de que todos estuvieran, los datos no están estructurados, no están almacenados en algún lado. Entonces, bueno, respondiendo a David y gracias por estar acá y por su pregunta, pues yo creo que crear esas pequeñas redes eh, que comiencen a tener datos para posteriormente poder entrenar es una. Y dos, obviamente buscar el costear o el ver en qué unidades se tiene ya equipos con estas herramientas, porque era como les decía, si tú ya adquieres un equipo de ultrasonido, muchos de ellos ya tienen el software de inteligencia artificial preinstalado, es decir, no tienes que hacer nada, literalmente solo lo vas a ir y lo vas a usar. Entonces, si esto en algunos centros ya se tiene, se puede comenzar a hacer, por ejemplo, esto que veíamos, el adiestramiento a distancia o el mejoramiento de las imágenes a distancia.
Yo, así tal vez solo se los comparto de manera muy personal. En algún momento tuve algunas pláticas con Cosmos, que es alguno de los Mm. ultrasonidos que son ultraportátiles, y yo les decía que por qué no había software para niños. Y entonces ellos me volvieron a responder lo mismo. Dijeron que no había la cantidad suficiente de ultrasonidos en niños para entrenar el algoritmo. Y obviamente ahí también pues tienen que verse al final cuestiones éticas, ¿no? La privacidad de los datos, el manejo de las imágenes, cuestiones que se tiene que empezar a romper esa limitante en nuestros sistemas. Digo, no sé cómo son en otros países, pero muchas veces en México se tiene la limitante de que lo administrativo, la parte de la gobernanza, no ayuda demasiado, es decir, es muy renuente, tienen ese miedo al progreso y al avance tecnológico, y es una realidad, es como les digo, tenemos 30 años intentando aplicar cosas que tal vez pudieran estar ya aplicadas, pero cuestiones administrativas no dejan, ¿no? Entonces, pues yo creo que esa pregunta, más que pregunta, es invitación de David a hacer algo aquí mismo en usted y pues manos a la obra y lo poquito que podamos o lo mucho que podamos ir haciendo es, es ya un gran paso, porque también estoy casi seguro que no muchos lugares o médicos o centros lo están haciendo y menos en pediatría. Por acá tenemos felicitaciones de la doctora Neira, de la doctora Gisette, del doctor Néstor Choi, de la doctora Rielka, por la presentación. Y tenemos un comentario del doctor Javier. Adelante, doctor. No, lo que quería preguntar, no sé si me escuchan, estando con unos problemas de sonido. Excelente, Eduardo, como siempre. Bien. Un saludo a toda la comunidad amiga de usted. Eh, Hay demasiada oferta de aprendizaje en inteligencia artificial. O a mí me sale en mi algoritmo 80 cursos de inteligencia artificial. ¿Vos tenés alguno o has hecho algo que nos puedas orientar por dónde acceder de una manera un poco más prolija o sin perder más tiempo a la inteligencia artificial, al conocimiento de la inteligencia artificial para su manejo? Fíjate, Javi, que has dado en un punto bien importante. Hay, digamos, dos vertientes actuales, como tú lo dices. Una que es la que nos ha inundado demasiado desde el boom ahora, desde hace 2, 3 años para acá, que es de cursos en general de inteligencia artificial que te hablan un poco sobre definiciones o sobre qué es la inteligencia artificial o cosas así, pero que al final no vas a poder conectar, no vas a poder llevar a tu práctica. O sea, sí que bueno, es formación y cualquier proceso educativo para uno, pues es excelente y vas a tener más conocimiento. Sin embargo, el, el punto importante en donde se tiene que conectar esto es aquellos cursos que conectan la parte de ingeniería con la parte médica. En lo personal, yo mi formación la tuve aquí en México, en el IPICIT, es un instituto de tecnología en San Luis Potosí, en México. Entonces así fue, o sea, fue dirigido a médicos, pero el curso nos lo dieron ingenieros eléctricos, informáticos y matemáticos, pero eran médicos, éramos médicos los estudiantes. Entonces, así como lo dices, tal vez para empezar a probar o alguna de las cosas que también yo mismo quiero empezar a probar, pero he visto que tienen muy buenos cursos, es el Hospital Italiano. Ellos de hecho tienen la residencia en informática médica, es decir, para también aquellos que nos estén escuchando o que vengan en ese proceso de formación desde abajo, que apenas sean estudiantes de medicina o médicos generales bueno, como médicos en general que les interese, ellos tienen la formación y es oficial y ya la tienen ahí mismo en Argentina. Este, pero alguna vez he escuchado una plática de ellos introductoria en donde dicen que ellos tienen el máster, la residencia y tienen cursos individuales para que tú sepas manejar bases de datos, para que tú sepas programar un modelo de inteligencia artificial, para que tú sepas, por ejemplo, nosotros que manejamos imágenes, bueno, ellos de hecho tienen un libro, es muy, muy interesante ese libro que es Inteligencia Artificial en Imágenes Médicas. Entonces, es el Hospital Italiano de Buenos Aires. Yo creo que de lo que creo que vale la pena, obviamente si uno piensa en invertir o en hacer tiempo, eh, sería a quienes yo podría dirigirles.
Y sí, o sea, y como te digo, yo creo que también ahorita es caer mucho en eso, ¿no? Que te puedes encontrar muchos cursos que, pues es mucha teoría que al final no, te lo digo hasta por experiencia propia, ¿no? Que también pues he tenido la oportunidad de tomar uno o dos y pues es teoría que te va ayudando a entender qué es inteligencia artificial. Pero así como decías, al momento ya de quererlo pasar a los pacientes o al ultrasonido o a mi terapia intensiva, eh, también comienza a ser ahí un punto de inflexión muy, muy, muy importante. Yo creo que tendremos que empezar a pensar en esa formación o en esa difusión de todas esas cosas que de manera más práctica nos puedan hacer palpar, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, todos lo vivimos ahora con ChatGPT, ¿no? Con todos estos bots, y etcétera. Pues sí, o sea, pero tener mucho cuidado. O sea, tener mucho cuidado por las alucinaciones que pueden tener los modelos o por los datos. O sea, si ustedes háganlo, ahora que ChatGPT está muy, muy accesible, pídanle bibliografía, o sea, ponle tú, enlístame los 10 artículos de Focus más leídos en 2024 y te va a dar una lista de 10 artículos y después le das clic y 6 de ellos no existen. O sea, 6 de ellos se los inventó. ¿Por qué? Porque pues es un modelo de lenguaje que lo único que hace es conectar palabras. Entonces, hay que empezar así como decía Javi, a buscar esas herramientas, cursos o herramientas que científicamente sí también empiezan a nacer y tal vez yo ahí voy a aventar el comercial ahorita aquí aprovechando y todo, pero por ejemplo, a diferencia de ChatGPT, yo les puedo recomendar mucho, hay una página que se llama Consensus. Entonces, en Consensus pasa totalmente distinto. En Consensus tú le haces una pregunta, por ejemplo, ¿por qué es importante utilizar POCUS para diagnosticar neumonía? Y entonces te arroja un pequeño párrafo resumiéndote el por qué y después te arroja 4 o 5 referencias reales, actuales y disponibles para que bajes los artículos. Entonces, pues bueno, son cositas que, como te digo, tendremos que ir mejorando poco a poco, Javi. Creo que tenía un comentario el doctor David, creo que había levantado la mano hace un rato, no sé si quiere agregar algo. Bueno, creo que ya se respondió. Eh, bueno, doctor, ajá, ya por acá tenemos el comentario en el chat, en OTI. Yo propondría, aprovechando que está el doctor Javier, que están varios de la Junta Directiva de USPED Latinoamérica, no sé si les gustaría hacer una nueva actividad de inteligencia artificial enfocada en cómo se construye la imagen, o sea, cómo desglosar lo que es inteligencia artificial en ultrasonido y conocer el glosario de ese machine learning, de ese deep learning, de cómo se construye una red neuronal, o por lo menos para uno saber de dónde sale. Porque a veces uno piensa que es hechicería, que eso se construye de la nada, que nos va a sustituir. Y por el contrario, es precisamente un complemento que, como bien comentó el doctor Eduardo, lo que va a hacer es ayudarnos a ser mejores. No sé qué piensan ustedes para el 2025 hacer algo al respecto. Totalmente de acuerdo. Yo ya le estoy mensajeando por privado a Eduardo para que contactemos a los Ah, docentes allá de los ingenieros informáticos. Así que nosotros ya quienes nuestros amigos les contamos que ya el 2025 tenemos enero y febrero casi completo. Así que venimos bien, bien armaditos para el año que viene. Queda en agenda Eduardo y Joaquín y David. Me parece que tenemos que avanzar por este camino. No nos podemos quedar al costado. No, claro, hay que irlo gestionando, y justo eso que menciona Joaquín es algo que en inteligencia artificial se le conoce como interpretabilidad, y es uno de los miedos más grandes que existen, ¿no? Que es aquel ponerte una herramienta a una computadora que haga algo así como decías tú, como hechicería, y que uno no lo interprete, no entienda de dónde se origina, ¿de es dónde un bloqueo salió? muy grande para los médicos. En cambio, es un área, de hecho, es un área específica de la inteligencia artificial que se encarga de interpretar y explicar, son las dos, la explicabilidad y la interpretabilidad. Es decir, que el médico pueda interpretar cómo está pasando eso dentro del modelo de inteligencia artificial
y que aparte se puede explicar en términos humanos, le dicen ellos, ¿no? En términos como nosotros, coloquiales. Y entonces abrir esa caja negra y decir, mira, no te preocupes, el frame de ultrasonido lo dividió en píxeles, lo puso en una escala de grises y le dio un valor de 0 a 100 y entonces le otorgó a cada píxel un numerito. Pum, 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 pum. Y así, o sea, es desglosar eso y al final dices, claro, ya entendí. Y era parecido a lo que yo les presentaba con estos, con la seguimiento visual, el etiquetar y el crear estos mapas de calor, se le conocen, es qué está utilizando la inteligencia artificial para diagnosticarte una neumonía, para decir que hay falla cardíaca, para decirte que tiene derrame, y entonces la misma inteligencia te dice, ah, mira, yo estoy viendo esta parte de acá. E incluso ha habido momentos en los que sorprende porque observa cosas que nosotros como médicos o humanos nunca te hubieras puesto a pensar. Y entonces esa parte también ayuda, esa explicabilidad ayuda mucho porque entonces no solo disminuye tiempos y mejora diagnósticos, sino que da pistas al médico para que ahora tú mañana vayas y entonces tú ya observas lo otro que la inteligencia artificial estaba viendo. Y entonces mejora tu proceso de diagnóstico también. Pero bueno, eso pues ya, ahí queda, ahí les dejo el adelanto para 2025, ¿cómo no? Bueno, va a ser USPED Latinoamérica entrando en el terreno de la inteligencia artificial este 2025. Bueno, creo que ya concluyendo, ¿tenía algo, doctor Javier? ¿No? Ok. Bueno, ya concluyendo, agradeciendo al doctor Eduardo por tan excelente charla, al doctor Javier, que nos despierta el gusanito de la curiosidad para seguir ahondando más en lo que es la inteligencia artificial y agradeciéndole a todos ustedes por su presencia, por estar en compañía en esta actividad del sábado y bueno, reiterándoles la invitación para los eventos futuros. Muchísimas gracias a todos y que tengan un feliz fin de semana.